Análisis del gasto público y déficit fiscal en el Perú en el periodo del 2010 hasta el 2019. El gasto de gobierno, llamado también gasto público, es uno de los componentes del PBI. Es el total de inversiones que realiza un gobierno de una determinada nación. Normalmente son gastos de servicios como salud, educación, defensa, etc. Además, el gobierno financia sus gastos a través de impuestos. Por otro lado, el déficit fiscal es el exceso de gastos de lo que obtienen por recaudación de impuestos. En conclusión, la importancia de nuestro tema es conocer el tamaño de gastos que realiza nuestro gobierno en un determinado periodo y comprender la eficiencia de estas. Además, es importante entender que el incremento del déficit puede generar un préstamo externo y de no tener un buen uso de estas, puede generar intereses sobre las deudas. Postura de expertos. Por un lado tenemos al actual ministro de Economía y Finanzas del Perú, Waldo Mendoza. Para la regla del déficit fiscal limita el gasto público, puesto que la economía peruana crece menos de lo previsto. En consecuencia, a los ingresos tributarios aumentan y para mantener el límite del déficit, el gasto público tendría que descender. Por otro lado, se encuentra el economista Carlos Adriancén. Nos dice que el Perú en los últimos años la economía se encuentra inestable y para lograr una reactivación económica se debe aumentar las exportaciones e importaciones. Es más, no aumentar la recaudación puesto que perjudicaría a la economía peruana. El gasto público se divide en tres sectores: gasto en educación, gasto en salud y gasto en defensa. En el año 2010 hubo un gasto público de 23.519 millones de euros. En el 2011 ascendió a 24.254 millones de euros. En 2012 ascendió a 30.482. 2013 32.801. 2014 a 34.434 millones. 2015 a 38.624 millones. En el año 2016 bajó a 36.927 millones. 2017 volvió a subir a 40.276 millones. Y en el 2018... Déficit fiscal en el periodo de 2010 al 2019. En el 2014 se registró un déficit de 0,1% respecto al PBI de dicho año, y esto debido a la disminución de las inversiones y a la caída de la producción minera. Al año siguiente se registró un déficit de 2,1%, y esto se dio por la caída de los ingresos tributarios y a un retroceso de precios en los minerales. En el 2016 fue de 2,7%. Un año más tarde se registró el déficit más alto de este milenio, con un porcentaje de 3,2%. En el 2018 el déficit fue de 2,5%. Por último, para el 2019 se redujo a 1,6%, y esto debido principalmente a los mayores ingresos corrientes y a los menores gastos no financieros. A partir del tema analizado, podemos concluir que es importante que el gobierno tenga un informe detallado del PBI, ya que este depende del desarrollo. Además, podemos asegurar que a raíz de la crisis sanitaria en la que aún vivimos, el gobierno debe invertir en gastos de salud, educación e inversión, pero de manera responsable y moderada para evitar un déficit. Asimismo, el gobierno debería promover leyes que hagan que las empresas den mejores beneficios a sus empleados y así reducir el número de trabajadores informales, porque como sabemos en el Perú la mayoría de trabajadores son informales, en consecuencia no apoyan al PBI y su trabajo no aporta a la economía del país. Diferimos que nuestro tema es de suma importancia porque mantiene una relación estrecha con la economía nacional. Nuestro país depende en su gran mayoría de las materias primas, ya que si deseamos convertirnos en un país industrializado para lograr el crecimiento del PBI, deberíamos exportar más productos de valor agregado y comercializarlos en el extranjero. Por un lado, el gasto de gobierno debe ser sumamente controlada en los sectores básicos de desarrollo. En el caso de no ser así, podría generar un aumento en la tasa de empleo, lo cual provoca un aumento de consumo e inversión. En consecuencia, ocasionaría el incremento de la demanda agregada. Por otro lado, el déficit fiscal es negativo para nuestra economía, ya que son gastos que no son respaldados por los ingresos del PBI, impuestos, etc. También es importante mantener controlado el déficit, ya que con el tiempo puede llegar a ser una gran deuda externa, y para lograr pagarlo se necesitan préstamos de los países potencias. Además, genera un aumento en la demanda total de bienes y servicios, lo cual conlleva elevar precios, es decir, genera inflación. Cuando hay inflación, disminuye el consumo e inversión, lo cual causa que la tasa de desempleo aumente.
Por último, es momento de tomar conciencia sobre los malos manejos que ha tenido el Perú y como ciudadanos generar un cambio empezando por darle la importancia que se merece a la economía de nuestro país.